Buenos días, mi nombre es María Angélica Palechor, profesional en Administración Comercial y de Mercadeo y actualmente estudiante de Maestría en Mercadeo en la Universidad ESUBE. El tema que vamos a tratar el día de hoy es la importancia del transporte en la distribución física internacional DFI, una asesoría virtual que realizaremos para el grupo Cultivos Oasis Flores, de tal manera que podamos presentar a la empresa la posible ruta a seguir en el tema del transporte que den cumplimiento con los requerimientos de su aliado estratégico en la ciudad de Miami. Para poder avanzar en la asesoría es importante contextualizar el transporte en la DFI. Cabe resaltar que la competitividad de un producto que reúna ciertas características y satisfaga estándares de normas de calidad deseadas en un mercado meta en comercio exterior está en gran medida definido por la oportunidad en tiempo y lugar de colocación, así como por costos de esta operación. La ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración, en su último estudio que habla de la incidencia de la distribución física para los países miembros, define la DFI como una serie de operaciones necesarias para viabilizar el traslado físico de un producto desde un punto de origen a un punto de destino. El conjunto de operaciones que conforman la cadena DFI tienen la particularidad de requerir una ejecución secuencial. Su objetivo general es satisfacer al cliente justo a tiempo y con calidad total, mientras que su objetivo específico es maximizar los ingresos empresariales y mantener un flujo de carga continuo e ininterrumpido, minimizando costos, tiempos y riesgos. Las tendencias actuales indican que las empresas cada vez más concentran sus recursos en su core business y optan por el outsourcing para las operaciones no vinculadas a este. El transporte dentro de la cadena DFI cobra notoria importancia, por lo que ahondaremos en su contextualización, ya que su actividad es la que más incide en el costo total de la supply chain, es decir, hasta un 40% sobre el valor total de los servicios. Chopra, en su libro Administración de la cadena de suministro, dice que el transporte se refiere al movimiento de un producto de un lugar a otro en su recorrido desde el principio de la cadena de suministro hasta el cliente. Sin embargo, por otro lado, lo podemos analizar desde el punto de vista comercial, jurídico y logístico. Desde la concepción comercial, el transporte es una actividad económica por la que un proveedor se obliga a trasladar productos a cambio de percibir un precio, desde el lugar de producción, pasando por los lugares de embarque, almacenaje y desembarque hasta el lugar de consumo. Desde el punto de vista jurídico, el transporte es un contrato, es decir, acuerdo bilateral de voluntades que genera derechos y obligaciones para las partes que participan en él, generalmente el transportista y el usuario. Y finalmente, desde la percepción logística, el transporte es el servicio que posiciona geográficamente el inventario en las distintas etapas de la cadena de abastecimiento. En términos generales, puede afirmarse que en los últimos años el transporte se incrementó notoriamente en las regiones por diversas causas, entre ellas la necesidad de disminuir los inventarios para la mejora de la competitividad en los intercambios comerciales, lo cual ha provocado un incremento también de las frecuencias de abastecimiento. Estas definiciones cobran gran relevancia definirlas para claridad en temas de contratación. Por tanto, es importante promover un sistema de transporte con operaciones intermodales y multimodales de alta calidad, aprovechando ventajas comparativas de cada modo de transporte. Tres variables cobran gran relevancia en el tema del transporte. Una de ellas son los costos, donde el transporte es la actividad que más incide en el costo total de la cadena de abastecimiento supply chain hasta en un 40% sobre el total de los servicios. En términos generales, su incidencia es de tal magnitud que en la mayoría de los casos llegan a superar el monto de los valores de los aranceles aduaneros actuales. Mientras que en términos particulares es claro que cada modo tiene costos diferentes. El modo más económico lo constituye el transporte marítimo fluvial, mientras que el más costoso lo constituye el aéreo. Por otro lado, ProExport o ProColombia actualmente en su página de internet nos destaca algunos tips a tener en cuenta en temas de costos. Uno de ellos,
Las economías de escala reducen el costo del transporte por tonelada. Embarcar en una transacción individual por vía marítima 10.000 en vez de 100 toneladas reduce los costos de transporte por tonelada en un 43%. Otro tip que debemos tener en cuenta es: un mayor valor de la mercancía conlleva mayores gastos en su transporte, un mayor seguro y un mejor embalaje. En el modo marítimo, el aumento del valor de la mercancía en 1% implica un incremento del costo de transporte en un 0.358% aproximadamente. Y por último, la topografía andina incrementa aún más el costo y la calidad del transporte terrestre en un 15%. La segunda variable a destacar son los tiempos de entrega, donde el tiempo de tránsito de los servicios de transporte tiene gran incidencia en la supply chain, no solo por su extensión, sino también porque el mismo afecta el comportamiento y el tiempo de los demás procesos de dicha cadena. Por último, analizaremos la variable calidad en servicios de transporte, donde estos se logran atendiendo los siguientes parámetros: seguridad, disponibilidad, accesibilidad, itinerarios, tiempo, atención al cliente, información, impacto ambiental. Esto según la normativa europea de calidad 13816. En el cuadro ventajas y desventajas podemos observar claramente las fortalezas y debilidades de cada uno de los tipos de transporte. Resaltamos el terrestre y el aéreo por ser motivo de intervención en esta asesoría virtual, dado el caso de la empresa. Habiendo contextualizado la importancia del transporte dentro de la DFI, entramos en materia atendiendo la asesoría virtual a Oasis Flores, perteneciente al grupo Cultivos Oasis, donde el objetivo de la consultoría como ejercicio académico es una propuesta de transporte como verdadero proceso que actúe sinérgicamente dentro de la supply chain y que le permita a la empresa una competencia eficiente dentro del contexto del comercio internacional. El primer tema a tratar es la contratación con un agente de carga o aduanero o freighwarder, dando cumplimiento a la normatividad y exigencia internacional, siendo los responsables de procesos documentales, de comercio exterior y seguimiento en cadenas de transporte. En este caso, se recomienda contrato de exclusividad, de tal manera que se garanticen trazabilidades de cadenas de frío, tiempos de llegada de camiones, tiempos de desembarque y entregas a aerolíneas para destino final del producto, preservando temperaturas de almacenamiento, embalaje y embarque en condiciones óptimas exigidas. Un freighwarder se convierte en pieza clave en el comercio internacional, integrando proveedores y clientes finales. El freighwarder se convierte en un eslabón dentro de la cadena de transporte, ya que juegan un papel fundamental en el proceso de recibo y envío del producto. En este caso deben ser especialistas en productos perecederos por la naturaleza del producto a exportar. Son los encargados de recibir el camión en el aeropuerto, verificar precintos o sellos de seguridad, niveles de temperatura, recibir y entregar documentación específica según requerimientos de exportación y entrega final a aerolínea. El siguiente tema a tratar es el contrato con las aerolíneas, analizando su capacidad de carga e itinerarios. En este caso, por solicitud de la empresa, el transporte debe hacerse vía aérea, esto debido a la cercanía con el Aeropuerto Internacional José María Córdoba, a los cultivos donde se cultiva la flor y por los tiempos de entrega establecidos en el contrato inicial entre las partes. El transporte aéreo se contrata aeropuerto a aeropuerto a través de agentes de carga. Para transportar específicamente este tipo de carga, actualmente existen 3 operadores aéreos en el aeropuerto. En este caso, se debe hacer contrato con los 3 debido al porcentaje de carga a transportar diariamente según los requerimientos del socio estratégico en Miami. Oasis Flores debe enviar diariamente 800 cajas distribuidas entre pompones y crisantemos para dar cumplimiento al contrato firmado con su socio estratégico en Miami. Teniendo en cuenta los itinerarios y capacidad de carga de los aviones de las 3 aerolíneas que funcionan en el aeropuerto,
se ha de repartir el contrato de la siguiente forma: 200 fules diarios para Tampa, 500 fules diarios para Centurion y 100 fules diarios para Cargo, siendo Centurion la aerolínea con aviones de mayor capacidad. Sin embargo, no es la más flexible en el tema de itinerarios. Por su parte, Tampa cuenta con una muy buena política de itinerarios, pero sus aviones no tienen mayor capacidad, mientras que Cargo, su capacidad en aviones y en itinerarios no es la mejor. Cada una de las aerolíneas a contratar debe garantizar que sus cuartos fríos estén a las temperaturas determinadas según las condiciones indicadas, que en este caso deben ser entre los 2 grados centígrados y los menos 5 grados centígrados, garantizando las condiciones iniciales del producto. Es importante resaltar que las aerolíneas cuentan con unos data logger que manejan y que gracias a ellos podemos contar con una trazabilidad en temperaturas del producto. Continuando con los temas a tratar, en este cuadro podemos identificar las ventajas y desventajas de tener una flota propia o tercerizar el servicio, siendo la primera un costo fijo y la segunda uno variable. Actualmente, Oasis Flores cuenta con una flota de 4 camiones Thermo-King que deben ser aprovechados gracias a sus condiciones y a su modernidad. Como ventaja principal se tiene la flexibilidad en tiempos y el seguimiento en trazabilidades de temperaturas. Recordemos que esto se convierte en un indicador clave en la calidad del producto final. Sin embargo, se debe tercerizar el servicio en tiempos de temporada alta, como San Valentín y Christmas en Estados Unidos. Para continuar, analizaremos los costos variables del transporte, que en este caso se convierten en directos o indirectos. Los directos son costos que tienen referencia a gastos administrativos o imprevistos, gastos de operación como vehículos, combustibles, neumáticos, peajes, garantías, costos derivados de las características de la carga, costos derivados de la distancia, que son los kilómetros desde origen a destino, costos derivados del tiempo de tránsito o duración del viaje, costos derivados de la forma de contratación del servicio. En este caso estamos hablando del terrestre, que es el camión o carga completa con carga parcial o en combinación con otro modo, y el aéreo, que son aeronaves de líneas regulares. Los costos derivados de recargos, que en este caso vienen a ser en el modo aéreo, que es el recargo por combustible, y podemos analizar otros costos como los jurídicos, que hacen referencia a acuerdos o reglamentos. El comportamiento del mercado, vienen las dimensiones de los flujos del comercio o las estrategias del servicio al cliente, que hace referencia a precios promocionales para captar o mantener clientes. En este cuadro podemos encontrar un resumen de los Incoterms más utilizados y que para nuestro caso de exportación aplica, y que establecen quién de las dos partes del contrato de compraventa internacional deberá contratar y pagar los servicios. Para concluir esta asesoría virtual, doy algunas recomendaciones en las que podemos mencionar la capacitación al personal transportista, tener muy claras las regulaciones internacionales, tanto en el idioma inglés como en el español, verificar que se cumplan regulaciones como fumigación, sellos, certificados, declaraciones y otros, confirmar con su consignatario los acuerdos Incoterms y confirmar el debido cumplimiento de las normas de seguridad. Para concluir, podemos destacar que la empresa Oasis Flores tiene muy claro su core business. Otro punto a destacar es que las alianzas estratégicas deben ser aprovechadas no solamente en términos monetarios, sino como valor agregado en temas de relaciones experienciales y de conocimientos. Aprovechar los recursos con los que se cuentan en temas de transporte y tener muy claro los procesos de contratación estructurados en productividad, competitividad y costos. Otro punto importante es que un forwarder se convierte en un aliado estratégico en toda la cadena del transporte. Muchas gracias por la atención y los dejo con la bibliografía que ha sido un apoyo importante para todo este caso de estudio y para esta asesoría virtual.